en Radio del Pacífico. A continuación, les traemos las principales informaciones del acontecer cristiano evangélico. Así marcha el mundo evangélico. Bienvenidos a su programa de preferencia en la radiodifusión evangélica. Así marcha el mundo evangélico. Participe enviándonos sus comentarios o actividades a prensagrupopacifico.org o llamándonos en horas de oficina al 424-8759. Aquí comienza Así marcha el mundo evangélico. Saludos con buen ánimo espiritual para todos. Ya estamos en una nueva edición de Así marcha el mundo evangélico, con expectantes informaciones locales, pero también nacionales e internacionales, con nuestros corresponsales que permiten que la iglesia en oración estemos unidos, respaldando todo lo que sucede y se hace para el reino de Dios. En cuanto al clima, ya estamos en la costa de otoño con su clima variado que nos llama a cuidarnos de los resfríos, sobre todo por los niños, siendo propensos con mayor delicadeza para ellos y los adultos mayores. Es muy importante tomar en cuenta la salud en todas sus formas, por supuesto en cualquier edad. Se instaló el gabinete ministerial, cada ministro en su responsabilidad que todos debemos apoyar, sobre todo en oración por el Perú y por todos los peruanos. Vivamos con fe y en esperanza. Esforcémonos en nuestro tiempo de vida con las bendiciones en la naturaleza pródiga de costa, sierra y selva. Se realizará la próxima semana entre nosotros la Cumbre de las Américas con la visita de presidentes y delegaciones de los 35 países. Ha sido declarado feriado los días viernes y sábado y son medidas de seguridad, lo cual debemos tomar en cuenta porque habrá mucha vigilancia en favor de los presidentes en todos los actos oficiales. Recordemos también que estamos en el mes de la previa a la celebración en mayo de los 29 años del movimiento de oración. Ya se formó el comité de pastores que vienen preparando el programa de celebración que serán los 4 martes del mes de mayo, cada una con un acontecimiento especial de celebración. Expresamos gratitud a ustedes y si quieren nos encuentran en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, por internet, www.pacificocomunicaciones.com. Ya estamos listos con todo lo que tenemos para informarles a ustedes. Bendiciones para todos en Así marcha el mundo evangélico. Hoy en Así marcha el mundo evangélico. Esta semana, en la segunda parte del programa, tocaremos el tema de la apostasía teológica. Sociedades Bíblicas presenta curso de hermenéutica bíblica. Anuncian jornada de talleres, capacitaciones y activaciones a cargo de la Escuela Sobrenatural del Ministerio de la Iglesia Bethel de Redding, California, en Catedral de Fe. Seminario Liderazgo Generacional, Discipulado Integral, Nuevas Generaciones, que se realizará en el Templo de la Iglesia Emmanuel de San Isidro. En Radio del Pacífico es momento de presentar el editorial de la semana que escribe y lee nuestro director, don Pedro Ferreira García. Todos los sueños del mundo. Este es un título sugestivo de una obra teatral para mostrar los diversos aspectos de los obstáculos y los conflictos, pero también la solidaridad, la cual estará reflejado en la Cumbre de las Américas, a realizarse la próxima semana de viernes y sábado, habiendo confirmado la asistencia de por lo menos 20 presidentes de los 35 países. Es una reunión principalmente diplomática que se viene efectuando cada 2 años y le corresponde al Perú en este 2018, con importante repercusión por los acontecimientos políticos, con un reciente nombrado presidente en aplicación a la Constitución por la renuncia del titular, constituyendo un respaldo democrático al Perú. Está confirmado como su primer viaje hacia América Latina del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, produciendo una gran expectativa por el intercambio de necesidades con los distintos países de la región.
cada uno dentro de sus realidades, de pretensiones políticas, con ingredientes económicos sociales. Grandes conflictos ideológicos se debaten en el mundo siempre, buscando atender las necesidades humanas, que no solamente tiene como principal ingrediente la pobreza extrema, sino también la violencia del terrorismo, pero también la gran repercusión de la corrupción política que produce efectos sociológicos en el hombre común. En el desarrollo de la vida humana están los recursos naturales. Forman parte de las actividades el desenvolvimiento de las grandes empresas que se constituyen en una necesidad con ingredientes menores del mal. Podemos citar el petróleo, la minería, la pesca industrial, pero también de carácter primordial la agricultura por su envergadura para la base de la alimentación. En toda América Latina, esta reunión cumbre está desde Norteamérica, que incluye Canadá, Centroamérica con países menores, cada uno en su propia realidad, pero también con grandes problemas sociales y políticos de violencia, y los países del Caribe con su potencial propio, luego América del Sur, que tiene grandes posibilidades de desarrollo basados en la propia naturaleza y su pasado histórico. Todos debemos desear que en esta cumbre de las Américas, en nuestro país, el Perú, se puedan resolver todos los sueños, quizás no del mundo, pero sí de nosotros los vivientes americanos, bajo principios de valores con solidaridad y dignidad, en el respeto a la persona humana. Hay una realidad mortal en todos los tiempos. Las autoridades están de paso, desde las monarquías y los reyes. ¿Qué diremos de los demás? Porque el poder de Dios tiene el control del mundo, siempre y por siempre, hasta la eternidad. Pacífico Comunicaciones, radio, televisión virtual, internet. Y en Radio del Pacífico hemos presentado el editorial de la semana que escribe nuestro director, don Pedro Ferreira García. Sociedades Bíblicas presentan cursos de hermenéutica bíblica los lunes de abril 9, 16, 23 y 30 desde las 10 de la mañana con la exposición de Daniel Córdoba en el Centro Cultural de la Biblia, Avenida Petituars 991 Lima. Informes al 433-0077. Ingreso libre. Más detalles con el expositor Daniel Córdoba. Buenos días, oyentes de Radio del Pacífico. Soy Daniel Córdoba y les invito al curso de hermenéutica bíblica que vamos a tener todos los lunes pastorales en abril. En este curso vamos a ver las principales herramientas para interpretar adecuadamente la Biblia. Les invito y les espero los lunes de abril, entonces, por las mañanas. Muchas gracias, ahí nos vemos. Centro de Fuego Oikos, la Escuela Sobrenatural de Lima, La Viña, Besión, anuncian jornada de talleres, capacitaciones y activaciones a cargo de la Escuela Sobrenatural del Ministerio de la Iglesia Betel de Redding, California, sábado 14 de abril de 9 a.m. a 9 p.m. En Catedral de Fe, Avenida Guzmán Blanco, 350 Lima. El costo es de 25 soles, que incluye el almuerzo. Informes al 993-312-110. Más detalles con Josué Ubierna. Hola, buenos días, oyentes de Radio Pacífico, les habla Josué Ubierna y quería invitarlos este 14 de abril en Catedral de Fe. Vamos a tener un evento que va a tener capacitaciones, va a tener entrenamiento con miembros y alumnos de la Iglesia Betel de California, del Ministerio de Bill Johnson. Algunos lo conocen, otros no, pero no te la puedes perder porque vamos a tener entrenamientos de lo que es adoración, de lo que es escuchar la voz de Dios y saber realmente cómo ellos operan y cómo ellos viven en cuanto a los dones del Espíritu y cómo esta iglesia ha crecido y ha sido una de las iglesias más influyentes de los últimos 20 años en Estados Unidos. No te la puedes perder este 14 de abril a las 9 de la mañana en Catedral de Fe. Gracias.
Tenemos más información en Así Marcha el Mundo Evangélico. El seminario Liderazgo Generacional Discipulado Integral Nuevas Generaciones se realizará en el templo de la Iglesia Emanuel de San Isidro el sábado 14 con la participación del expositor internacional Lucas Leis desde las 9 de la mañana, inversión 50 soles, informes al 266-1549. Nos amplía esta nota Juan Chimabukuro. Hola amigos de Radio Pacífico, les saluda Juan Chimabukuro, director de especialidades 625 Perú. Quiero invitarles este sábado 14 de abril, vamos a tener el seminario de liderazgo generacional con el doctor Lucas Leis aquí en Lima. Será desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la Iglesia Bíblica Emanuel de Javier Prado en San Isidro. Quiero invitarte a este seminario porque va a ser súper importante para tu iglesia. Es un seminario que está dirigido a pastores y el equipo pastoral, líderes de nuevas generaciones, líderes de jóvenes, adolescentes y niños, para que puedan estar trabajando una propuesta hacia la iglesia con el trabajo mejorando el discipulado hacia las nuevas generaciones. No sé si te habrás preguntado alguna vez, pero ¿cuánto más grande sería tu iglesia si es que todos los niños que pasaron algún momento en tu iglesia permanecieran hasta el día de hoy en ella? Preguntas como estas nos vamos a hacer, preguntas como ¿qué puedo hacer para desarrollar mejor un ministerio más eficaz hacia la preadolescencia? ¿Qué puedo hacer con los niños? ¿Cómo puedo cuidar las transiciones entre generación y generación? ¿Cómo puedo ayudar a mi iglesia en el recambio generacional? No queremos una iglesia vacía, ni una iglesia sin nuevas generaciones. Queremos una iglesia viva y que pueda permanecer en el futuro. Así que te invito a que estés presente este día sábado 14 desde las 9 de la mañana con el doctor Lucas Leis en la Iglesia Bíblica Emanuel en San Isidro. Para más información puedes revisar nuestras redes S625 Perú o escribirnos a nuestro mail peru@s625.com. Los invitamos a sintonizar Pacífico, que desde esta semana ha ingresado a nuestra programación Piedra de Ayuda, un programa que nos prepara para las celebraciones del 29 aniversario del Movimiento de Oración por el Perú en el mes de mayo. Sintonice Piedra de Ayuda de lunes a viernes de 3 a 4 p.m. por Radio del Pacífico 640 amplitud modulada y en www.pacificocomunicaciones.com. Ustedes se vienen enterando de las informaciones cristiano-evangélicas en Radio del Pacífico y su programa informativo Así Marcha el Mundo Evangélico. La macrorregión Lima Oeste de las Asambleas de Dios del Perú presenta conferencia de familia Levanta tu casa sobre la roca con la exposición de los pastores Guillermo y Milagros Aguayo. Esto será el viernes 20 de abril a las 5 de la tarde en el Templo Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios del Perú, calle Teodoro Cárdenas, 450 Santa Beatriz. Más información pueden llamar al 434-9923. Ediciones Puma anuncia encuentros pastorales, viernes 20 de abril, 8:30 a.m. en el CONEP. Girón Juárez 2030, Pueblo Libre, con la participación de Alejandro Silva, director nacional de la Liga Bíblica del Perú, Darío López, pastor y teólogo de la Iglesia de Dios del Perú, y Pablo Tamer, director internacional de Latin Link. Informes a los teléfonos 423-2772, 940-118404. La Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, UNICEP, presentan conferencia Iglesia, Sociedad y Estado. Sábado 21 de abril de 9 de la mañana al mediodía con la exposición de Tommy Tenney, escritor cristiano que ha escrito y traducido libros en más de 40 idiomas, al pastor Josías Espinosa, pastor de la Iglesia del Buen Pastor, y Aldo Vázquez, abogado y magíster en periodismo. Esta conferencia será en el Templo de Camino de Vida en Lince, Avenida César Vallejo 442. En otras informaciones, Sociedades Bíblicas presentan curso Hebreo Clásico, inicio de clases sábado 21 de abril 2 p.m. con la exposición del licenciado César Silva, duración 3 meses, en el Centro Cultural de la Biblia, Avenida Petituars 991 Lima. Informes al 433-0077. Por otra parte, la misión Buenas Nuevas anuncia Congreso de Líderes Cristianos con el tema Evangelización en la Ciudad. Lunes 9 y martes 10 de abril, 10 de la mañana, 12:30 del mediodía, en Avenida Naciones Unidas 1650, Chacra Ríos, Lima. Más detalles con el pastor Rafael Díaz. Y del día 6 al 10 de abril tenemos la gran campaña evangelística con el tema del arrepentimiento y la fe.
vendrá un pastor expositor de Corea del Sur, él es el pastor Lee Min-chol. Este evento se realizará en la iglesia Buenas Nuevas Lima, que queda en la avenida Naciones Unidas 1650 Chacra Ríos Norte, en los horarios de 7:30 p.m. a 9:30 p.m. También realizaremos el servicio en la mañana de 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Para mayores informes pueden llamarnos a los teléfonos 651-8772 o pueden visitar nuestra página misionbuenasnuevas.org. Realmente el tema que compartiremos en esta gran campaña evangelística es el arrepentimiento y la fe, con el versículo que tenemos testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso está en el pasaje de la Biblia Hechos 20:21. Bueno, están todos cordialmente invitados a este gran evento. Muchas gracias. Entre tanto, la Iglesia del Evangelio de Dios de Villa María del Triunfo celebrará la fiesta espiritual por su aniversario el domingo 8 de abril a las 5 a.m. en el Jirón El Carmen, 742 Villa María del Triunfo. Todos son bienvenidos. Esta es la forma como iniciamos el bloque nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico. Ahora noticias desde Arequipa con Daisy Campos. Muy buenos días. Muy buenos días, amigos de Radio El Pacífico. Desde Arequipa les informa Daisy Campos para contarles que el próximo 7 de abril estaremos realizando aquí en nuestra hermosa Ciudad Blanca el curso a favor de la vida y de la familia. Se convoca a participar del curso a toda la iglesia en general, la iglesia católica, instituciones, también centros educativos y población en general. Debe sumarse a la gran marcha a favor de la vida y de la familia. Estamos a favor de Dios, a favor del amor, a favor de que todas las familias puedan entender de que la vida es un derecho. Para Radio El Pacífico, informó Daisy Campos desde Arequipa. Continuamos con el bloque nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico. Ahora tenemos noticias desde Huancayo con Héctor Chávez. Buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio El Pacífico. Les saluda el pastor Héctor Chávez de Huancayo para informar que la Fraternidad de Pastores y Ministros Evangélicos del Centro Perú van a iniciar su primer periodo con este desayuno del día 16 de abril, lunes 16 de abril, es el primer desayuno de la nueva Junta Directiva que van a estar 2018-2020, orándole a Dios para que pueda guiar bien a la nueva Junta Directiva y poder hacer las cosas orando mucho por nuestro país, sabiendo que Dios ha tomado control del Perú. Se despide su corresponsal Héctor Chávez. Gracias, permiso. Seguimos presentando el bloque nacional en Así Marcha el Mundo Evangélico. Ahora noticias desde Piura con Anilú López. Muy buenos días. Buenos días, bueno, les quería informar que aquí en la ciudad de Piura, el día jueves y sábado hemos realizado un evento con los jóvenes de nuestra ciudad, de nuestra iglesia, y todo salió una mañana súper bendecida, una noche muy, muy gratificante para todos. Todo ha sido de total éxito. Les informo desde Piura, la corresponsal Ana Luna. En Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico, continuamos con más información nacional y momento de escuchar noticias que llegan desde Puno con nuestro corresponsal Henry Hinojosa. ¿Cómo está, Henry? Buenos días. Buenos días, Juan, amigos de Radio Pacífico, informando desde Puno. Aquí se viene organizando un encuentro de líderes denominado El Poder de una Visión. Se estará realizando los días 27, 28 y 29 de abril en la Iglesia Comunidad Cristiana El Castillo del Rey en Juliaca. Asimismo, por otro lado, se viene organizando un encuentro de jóvenes a realizarse los días 18, 19 y 20 de mayo. Mismo evento que se realizará en las instalaciones de la Casa de Retiro en Yocará, y las inscripciones en ambos eventos están abiertos en la librería Casa de la Biblia, ubicada en el Jirón Mariano Núñez 345, esquina con Jirón Cusco, ex Cine Centro. Es cuanto puedo informar para Radio Pacífico. En Radio del Pacífico estamos listos para empezar el bloque internacional de Así Marcha el Mundo Evangélico y los hemos escuchando noticias que llegan desde Israel, desde el Ministerio Puentes para la Paz. Está ya con nosotros nuestra corresponsal Terry Ridering con información. ¿Cómo está, Terry? Buenos días. ¿Qué tal, Juan y amigos del Radio del Pacífico? Esta es la información.
Naciones Unidas nuevamente aprueba 5 resoluciones anti-israelíes. Son porciones de un artículo por Elsie Strauss en Bridges for Peace. En lo que Israel condenó como, y citamos, una farsa de los nobles propósitos que éste pretende representar, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas terminó su primera y más larga sesión del año el pasado 23 de marzo con un final particularmente anti-israelí. Adoptó 5 resoluciones condenando a la nación judía y pidiendo a las naciones mundiales que inmediatamente detengan sus ventas de armas a Israel. Las 5 resoluciones incluyen la exigencia de que Israel abandone los altos del Golán y entregue el territorio a Siria, que se retire a las fronteras previas a 1967 y que cese toda construcción en Judea y Samaria. El motivo de oración es el siguiente: ore por los distintos cuerpos de las Naciones Unidas que continuamente discriminan contra Israel por ser dominados por las naciones musulmanas. Ore para que Dios fortalezca el apoyo unido de Estados Unidos, Australia y el Reino Unido en defensa de Israel contra el resto de la presión internacional. El verso bíblico que le ayudará a orar se encuentra en el Salmo 25, los versos del 19 al 20 y el 22, que dicen así: Mira mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Desde el Ministerio Puentes para la Paz en Israel, les informó Terry Riedering para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Y esta vez noticias que llegan desde Atlanta, Georgia, con nuestro corresponsal Javier Chávez. ¿Cómo está, Javier? Buenos días, bienvenido. Juan, un saludo para ti y un saludo para nuestros amigos y hermanos de Radio del Pacífico y del programa Así Marcha el Mundo Evangélico allí en el Perú. Les informa Javier Chávez desde la ciudad de Atlanta, Georgia, aquí en los Estados Unidos, para comentarles que este último fin de semana que se celebró la Semana Santa fue una celebración muy especial y muy concurrida de muchas congregaciones, tanto americanas como hispanas, que se dan cita para adorar y para celebrar conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También contarles a ustedes que esta semana los estudiantes de las escuelas están en su periodo de vacaciones de primavera, también llamado en inglés Spring Break. Y en esta semana los estudiantes descansan, puesto que luego de esta semana vuelven a sus clases para el último mes de clases, porque el año académico escolar en todo este país termina a finales de mayo. La primera iglesia bautista de la ciudad de Atlanta, pastoreada por el Dr. Charles Stanley, estará celebrando el 29 de abril a las 6:30 de la tarde un concierto de orquesta por la primavera. Este será un concierto de música clásica con himnos y con canciones de antaño para toda aquella generación que quiere recordar y que anhela recordar los bellos himnos que muchas congregaciones cantan aún, y entre ellas se encuentra específicamente la primera iglesia bautista. También, por otro lado, comentarles que Radio Vida de Atlanta, para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico, Javier Chávez, desde la ciudad de Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos. Bendiciones. Continuamos en el bloque internacional. Noticias ahora que llegan con Roberto Arancibia, desde Santiago, en Chile. Buenos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, amigos de Radio del Pacífico? Esta es la información desde Santiago de Chile. El Congreso Más Jesús 2018, que se realizará el 23 y 24 de abril, trae a nuestro país a los oradores Pastor Ale Gómez de Argentina y al Pastor Chris Méndez de Gilson, Buenos Aires. Les compartimos la siguiente información legislativa de nuestro país. La ley de aborto en 3 causales despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causas: riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación. Fue promulgada en septiembre de 2017 y el protocolo para llevar a cabo el procedimiento se aprobó en febrero de este año. El sábado 30 de junio de este año se realizará el primer festival de arte y música cristiano en la ciudad de Rancagua, ciudad ubicada
al sur de Santiago. Les informó Roberto Arancibia desde Santiago de Chile para el programa Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico de Lima, Perú. Continuamos con más información en el bloque internacional y noticias musicales que llegan desde el Grupo Canción en Monterrey, México, a cargo de nuestra corresponsal Saraí León. Saraí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida a Radio del Pacífico. Buenos días, Juan, qué gusto estar nuevamente contigo aquí en Radio del Pacífico, en Así Marcha el Mundo Evangélico. Un saludo a toda tu audiencia desde Monterrey, y te cuento que Canción está recibiendo a su primera banda que viene de Paraguay. Sí, me refiero a CFA Music. Es el equipo de alabanza del Centro Familiar de Adoración. Es una iglesia con más de 30 años de trabajo que tiene su sede principal en Asunción y que presentó internacionalmente su producción titulada Aleluya. Y ellos dieron a conocer el tema Solo en ti, en la voz de Fabián Ojeda y Jessica Vargas. La característica de esta iglesia y de su equipo de adoración es que está constituido más o menos por 300 personas, un poco más tal vez. Es una propuesta nueva y fresca para la adoración congregacional. Y en general, en esta producción, las mujeres tienen un papel importante, interpretando varias de las canciones, incluso en la composición. Gracias, Juan. Nos escuchamos pronto. Se vienen acompañando de Radio del Pacífico. Es Así Marcha el Mundo Evangélico. Estamos en el bloque internacional y esta vez noticias que llegan desde Guatemala. Otto Guerra con información a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, Otto? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Pastores coreanos en Kairos. Hoy, en la Iglesia Misión Internacional Kairos de Ciudad San Cristóbal, Mixco, en la reunión quincenal de la Coalición Ministerial Cristiana de Guatemala, hicieron acto de presencia los pastores Jae Hong Shin y Jin Sung Kim, originarios de Corea del Sur, representantes para Latinoamérica de Good News, quienes compartieron una enseñanza enfocada en el ministerio y liderazgo. Asimismo, obsequiaron un libro a cada uno de los asistentes. Visitaron nuestro país para tener una reunión con el Viceministerio de Educación, el Instituto Nacional de la Juventud y con la Coalición Ministerial Cristiana de Guatemala, con el propósito de unir esfuerzos para impulsar más la evangelización en sus diferentes expresiones, informó el apóstol Luis Camarena, presidente de la entidad ministerial. Posteriormente, el apóstol Camarena, presidente de la coalición y la junta directiva, sostuvo una reunión privada con la Comisión Coreana para afianzar aún más sus nexos ministeriales. Hasta aquí la información desde Alianza 610 en Guatemala, Otto Guerra. Y momento de información musical que llega desde Estados Unidos con nuestra corresponsal Rocío Madrid. ¿Cómo estás, Rocío? Bienvenida a Radio del Pacífico, buenos días. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Te saludo a ti y también a todos nuestros amigos de Radio del Pacífico del programa Así Marcha el Mundo Evangélico. Y aquí estamos puntualmente con la información musical. El cantautor guatemalteco radicado en Nueva York, Josh Urías, presenta su nuevo sencillo y video musical titulado Mi Padre, junto a Marco Barrientos. Este video fue grabado en Nueva York y dirigido por Gustavo y Josh. El nuevo sencillo forma parte de la nueva producción musical de Josh Urías titulado Con Furia Me Amó, el cual cuenta con 9 canciones con un concepto contemporáneo sin perder las melodías y letras congregacionales. Este nuevo proyecto cuenta también con la participación especial de Julio Melgar y Miel San Marcos. Mi experiencia en trabajar con el pastor Marco fue un sueño hecho realidad. Desde niño he cantado sus canciones en mi iglesia. Cuando surgió la canción, supe que él era la persona indicada para que cantara esta canción conmigo. Y me emociona saber que 2 generaciones se están uniendo para levantar el nombre de Jesús en alto. Desde Houston, Texas, Estados Unidos, les informó su corresponsal Rocío Madrid para Radio del Pacífico en Lima, Perú. Sigan ustedes en Cabina Central. Y momento de enlazarnos con Buenos Aires, Argentina, con nuestro corresponsal Misael Osorio. ¿Cómo está, Misael? Buenos días. ¿Qué tal, Juan? Amigos de Radio del Pacífico, buenos días. Aquí las noticias. La película Pablo, apóstol de Cristo, la historia del único hombre que fue apóstol de Jesucristo y que antes de serlo persiguió a los primeros seguidores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta nueva cinta se estrenará a partir del 20 de abril en América Latina, abril 20 en Ecuador, mayo 3 en Paraguay, mayo 4 México, mayo 10 Argentina, Chile y Dominicana.
próximamente Bolivia, Centroamérica, Colombia y Perú. Durante 30 días, bajo la producción de Sony Pictures en manos de Afir Films, el sello cristiano de la empresa, bajo la dirección de Andrew Heath y los productores David Celon y TJ Verden, reconstruyeron los escenarios bíblicos en la isla de Malta. El guión captó la atención de George Nadler, director del desarrollo, y de Reid Peluso, vicepresidente ejecutivo de Afil Films. Desde Buenos Aires, Argentina, les informó Mitzael Osorio. Adelante Juan y Silvia en estudios. Enlace internacional con Silvia Vázquez desde Cancún, México. ¿Qué tal, Silvia, Juan y amigos de Radio del Pacífico? Esta es la información. López Obrador arranca su campaña con un mensaje nacionalista en la frontera de México con Estados Unidos. El candidato de Morena carga contra el neoliberalismo y la descomunal deshonestidad de la política actual. El candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que encabeza la alianza Juntos Haremos Historia, junto a los partidos Encuentro Social y del Trabajo, celebró su primer mitin en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera entre México y Estados Unidos. Desde allí, lanzó un mensaje nacionalista y de defensa de la soberanía ante el beligerante Donald Trump. Vamos a exigir respeto a los mexicanos. Ni México ni su pueblo será piñata de ningún gobierno extranjero, dijo el aspirante. Dijo que de triunfar en las elecciones del 1 de julio, aumentará el doble el salario mínimo en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Según él, la medida no aumentará la inflación porque recortará el ISR al 20% y el IVA al 8%, una cifra similar a la tasa impositiva que tienen California, Arizona, Nuevo México y Texas. Desde Cancún, México, les informa Silvia Vázquez para Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico. Antes de empezar esta segunda media hora de programa, agradecemos a los pastores Ramón Correa, Alicia Extremadoyo y Guillermo Aguayo, quienes participaron y analizaron el tema de la resurrección de Cristo la semana pasada, en un tiempo de recogimiento por Semana Santa. Mil gracias por su valiosa participación. La Biblia es la palabra de Dios y es quien nos dice lo que es correcto o equivocado, al grado que si alguno no está de acuerdo con las verdades de la palabra de Dios, a ese mismo grado están alejándose de la verdad. En el libro de Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hoy en Así Marcha el Mundo Evangélico estaremos hablando de la apostasía teológica, cómo se puede describir el término apostasía teológica y el entendimiento bíblico de los cambios que se producen en el mundo, incluyendo la religión, cómo podemos tomar en cuenta la apostasía bíblica con las distorsiones doctrinales que se dan en el mundo de parte de determinados predicadores que se alejan de la sana doctrina, con el análisis de dos distinguidos invitados. Estamos ya con el pastor y teólogo de las Asambleas de Dios del Perú, Josías Espinosa, a quien saludamos. ¿Cómo está, pastor Josías? Buenos días. Buenos días. Primeramente quiero abordar qué significa la apostasía en la teología. La teología tiene dos grandes vertientes: la teología dogmática o teología sistemática. Más se usa entre los protestantes, entre las iglesias protestantes, teología dogmática, y entre las iglesias evangélicas y pentecostales, teología sistemática, dentro del cual existen varios temas, y uno de estos temas es la apologética. Mayormente la apologética nació de la teología sistemática, cuando en cristología, en neumatología, en eclesiología se estudiaba lo que se llama en la antigüedad la herejía, o las corrientes que se alejaban del cristianismo. En todo caso, donde se estudia la apostasía en varios temas teológicos, pero incluso también cuando se estudia la escatología, pero se estudia precisamente en la apologética. Ahí se estudia la apostasía.
La palabra apostasía significa que se ha distorsionado el mensaje de Dios. También se traduce como disesio en latín, significa defección, revuelta, o también se entiende como un asunto que estás en contra de Dios y por lo tanto también viene de separación. Eso significa apostasía. También rebelión, alejamiento. Eso significa apostasía. Ahora, quiero hablar ya de lo puntual, porque ya he definido cómo es la apostasía en la teología. Actualmente, como les decía, existen dos grandes vertientes: la teología sistemática o teología dogmática y las nuevas corrientes teológicas. Hoy en día, en las nuevas corrientes teológicas han aparecido teologías que podríamos considerarlo de apostasía. ¿Por qué? Porque en la Biblia la apostasía es negar a Dios, pero no negar a Dios desde afuera. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenemos la religión greco-romana, por ejemplo, en Hechos capítulo 14, que niega a Dios cuando Pablo está en Listra. Otros casos, por ejemplo, en Primera de Juan, los prenósticos dicen que Jesús no ha venido en carne. Están haciendo, es cosas de negar a Dios, pero eso no es apostasía. Apostasía es, siendo cristiano, conociendo la palabra de Dios, rebelarse contra Dios, es separarse contra Dios, alejarse contra Dios, estando dentro de la iglesia. Por ejemplo, una auténtica apostasía sería que un pastor que sirve a Dios, que está dentro de un tiempo, cambia su lenguaje, cambia su prédica y empieza a negar los principios bíblicos de Dios. Eso es apostasía. Y quiero hablarles de algunas corrientes que yo considero que son teologías que están prácticamente en la apostasía. Actualmente la teología y también las ciencias de la religión están causando unas doctrinas que es contra Dios. Por ejemplo, tenemos unas doctrinas que se han metido a la iglesia para decir, por ejemplo, que Dios todo perdona, que Dios es misericordioso, negando en la Biblia, por ejemplo, el juicio final, negando la corrección de Dios, negando el castigo que está en la Biblia. Entonces, como hoy en día vivimos una sociedad de derechos humanos, una sociedad donde todos tienen lugar de inclusión, etcétera, se empieza a crear una teología que se podría denominar una teología del amor, de la misericordia, pero para quitar todos los castigos, toda la exhortación, toda la obediencia a Dios. Eso es apostasía, porque nace dentro de la iglesia. Otra apostasía muy conocida en la historia de la teología es la que presentó Reimarus, un libro que se llama La vida de Jesús, y que su discípulo Yesenius, después que él murió, lo presentó a fines del siglo XVIII. Esto es que en ese libro no se aceptaba que Jesús había hecho milagros, sanidades, que había nacido virginalmente, que había ascendido al cielo. ¿Por qué? Porque eran épocas del ultrarracionalismo. Entonces un autor liberal decía así, ¿no? Decía, nuestros padres creyeron a través de los milagros, nosotros a pesar de los milagros. Entonces, este libro, que se llama La vida de Jesús, escrito por un pastor teólogo evangélico en Alemania, niega todo lo que dice el Nuevo Testamento. Esa es auténtica apostasía.
Por lo tanto, niega los milagros de Jesús, niega las sanidades de Jesús, niega el nacimiento virginal de Jesús, que no puede ser que el Espíritu Santo haya concebido a María, niega también, por ejemplo, la ascensión de Jesús, la resurrección, porque eso no es comprobable por la ciencia. Eso es apostasía. Entonces, hoy en día podemos aplicar a muchos aspectos. Y la religión, como hecho social, como hecho cultural, también empieza a negar a Jesús de la Biblia. Y como dice John A. Mackay en su libro El otro Cristo español, refiriéndose que el Cristo que llegó a Latinoamérica no fue el Cristo de la Biblia, de los evangelios, de Galilea, de Judea, sino otro Cristo español encadenado, en palabras de John A. Mackay, encadenado en el África, refiriéndose a San Agustín, y traído aquí distorsionadamente. Entonces, allí también hay apostasía, porque cuando la religión, las creencias religiosas están encima de la Biblia, ya es apostasía. Y eso es apostasía porque se hace dentro de la supuesta confesión de fe de Dios. Entonces, por ejemplo, estos iluminados religiosos, estos místicos famosos de la historia, empiezan a reescribir las doctrinas bíblicas. Y dicen, no, así no fue, por ejemplo, para citar a dos autoras, María Ágreda y María Emmerich, que supuestamente el Espíritu Santo les dictó cómo era la verdadera pasión de Cristo. Más que la Biblia, empiezan a escribir otras cosas. Y quiero darles un dato aquí contemporáneo, que cuando se hizo la película La Pasión de Cristo, el señor Mel Gibson tomó esos documentos de estas personas para incluir en su película La Pasión de Cristo. Entonces, eso es auténtica apostasía. ¿Por qué? Porque está contra la Biblia, está incluyendo a la Biblia cosas, experiencias personales, pero que algunos le dicen que es verdad. Eso sería también en la religión. Y así podríamos citar muchísimos casos actuales contemporáneos. Más bien yo llamo a todos los hermanos, porque ya estamos concluyendo, al espíritu bereano de Hechos capítulo 17, que dice así, que eran más nobles que los tesalónicos, porque con avidez leyeron la palabra de Dios. Para que no haya apostasía en nuestra iglesia, en nuestra vida, leamos la palabra de Dios, estudiemos la palabra de Dios. Pero hay un detalle de los bereanos en Hechos 17, que cuando Pablo fue a enseñarles, ellos dijeron, vamos a ver que si lo que enseñas está en las Escrituras. Y a eso yo le llamo discernimiento con la palabra de Dios. Esa es una auténtica actitud contra la apostasía actual. Porque hoy, contemporáneamente, en este mundo globalizado y posmoderno, aparecen muchísimas apostasías dentro de la propia iglesia, fuera de la enseñanza bíblica, enseñanzas antibíblicas, enseñanzas que no corresponden a la palabra de Dios, y como decían los bereanos, vamos a ver que si lo que enseñas está en la palabra de Dios, invito a todos los hermanos a discernir con la palabra de Dios para que no haya apostasía en nuestras iglesias. Hemos estado escuchando atentos al pastor y teólogo de las Asambleas de Dios del Perú, Josías Espinosa, hablando sobre la apostasía teológica, el análisis sobre este importante tema. Agradecidos por su participación, pastor Espinosa, muy amable. Gracias, que Dios les bendiga y todos sigamos al Señor con la palabra de Dios. La apostasía significa abandonar, alejarse de la verdad. En el Nuevo Testamento, las epístolas nos advierten de no alejarnos de la verdad. Hoy, en Así Marcha el Mundo Evangélico, estamos hablando de la apostasía teológica. ¿Cómo se puede describir el término apostasía teológica? El entendimiento bíblico de los cambios que se producen en el mundo, incluyendo la religión. ¿Cómo podemos tomar en cuenta la apostasía bíblica con las distorsiones doctrinales que se dan en el mundo de parte de determinados predicadores que se alejan de la sana doctrina?
Estamos con el análisis de distinguidos invitados y momento de anunciar, presentamos al pastor Pedro Gismondi Ruiz. Él es director ejecutivo del Ministerio Internacional de Rabbi Zacarías y él ya está con nosotros, a quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, pastor Gismondi? Buenos días. Buenos días, Juan, amigos de Radio del Pacífico y de Así Marcha el Mundo Evangelio. Muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes acerca de este tema tan real y cercano a todos nosotros. Bueno, la apostasía es una realidad en medio nuestro y esto desde los inicios del cristianismo. Literalmente, apostasía quiere decir volverse atrás o recaer. Y de hecho, fue una acusación que le hicieron al apóstol Pablo, ¿no? como judío, obviamente, como maestro judío, el renegar de las enseñanzas de Moisés. Pero lo que él hacía, sabemos, era anunciar pues el nuevo pacto en Cristo, ¿no? Cosa que los judíos tradicionales no entendían. Ahora, en el día de hoy nosotros vemos muchas enseñanzas preocupantes, ¿no? Sobre todo porque surgen dentro de las de iglesias y creo que mucho se debe a un entendimiento superficial de la Biblia y por eso es tan importante que enseñemos todo el consejo de Dios, ¿no? Y que la Biblia se estudie completamente y siguiendo las normas de la hermenéutica. Bueno, la hermenéutica es la disciplina que nos enseña a interpretar la Biblia. Y esto, y la falta de esta enseñanza es lo que creo que está generando mucha confusión y mucha enseñanza errónea también. Uno de los ejemplos que viene a mi mente en este momento tiene que ver con una doctrina fundamental del cristianismo y es la de la gracia de Dios. Sabemos bien que la Biblia nos enseña que somos salvos por gracia, es decir, la salvación en Cristo que tenemos es justamente un favor inmerecido. Eso significa gracia. Es un regalo que no merecemos. Sin embargo, hay una enseñanza que surge de este concepto de la gracia de Dios y se le conoce como la hipergracia. Es decir, esta enseñanza bíblica es llevada al extremo y hay algunos predicadores que están enseñando este error, porque creo que es un error llevar al extremo la doctrina de la gracia divina. Es decir, sabemos que Dios nos salva por fe, por gracia, pero obviamente esto dentro de los parámetros de la enseñanza bíblica en todo su contexto. Cuando se lleva a un extremo, ya empezamos a alejarnos de la verdad del Evangelio. Entonces, cuando uno le da demasiada importancia o exalta demasiado la gracia, a tal punto que dice ya no importa lo que pase, no importa lo que hagas, Dios sabe y Dios te va a salvar igual, Dios te entiende. Yo creo que eso es llevarlo al extremo y puede generar confusión y error, porque entonces un nuevo cristiano puede pensar que tiene licencia para seguir pecando. Total, la gracia de Dios me cubre y me va a rescatar, ¿no? Ahora, sabemos que si uno peca, pero que si uno se arrepiente y pide perdón a Dios, Dios nos perdona. Tenemos ahí 1 Juan 1:9. Pero si hay una recurrencia y no hay un cambio, entonces nos quiere decir de que algo anda mal. Por algo Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si bien puede haber una lucha interna, porque el pecado está arraigado en el corazón humano, sin embargo, si hay una licencia excesiva, un constante pecar, significa que algo anda mal, ¿no? Esto solo como un ejemplo.
Hay muchas otras enseñanzas equivocadas que abundan en nuestro medio cristiano en este tiempo. Otra enseñanza es, por ejemplo, la de la teología de la prosperidad, ¿no? Así llamada porque enfatiza el hecho de que la riqueza es señal de la bendición de Dios, y que entonces, mal enseñado, y a veces mal utilizado por algunos líderes, se aprovechan de esto para pedir dinero para un uso ya más personal, ¿no? Entonces, esta es otra enseñanza de la que tenemos que cuidarnos, porque partiendo de la Biblia se distorsiona. El caso de los diezmos. La Biblia nos enseña claramente la importancia de diezmar y ofrendar. Eso está claramente enseñado desde el Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento. Pero es ahí donde se distorsiona, y partiendo de esto, algunos predicadores se aprovechan y entonces empiezan a pedir dinero en exceso, digamos, de la congregación, incluso prometiendo bendiciones y diciéndole: tú tienes que sembrar generosamente, y incluso se llegan a hacer ofrecimientos como: si tú le das 100 soles a Dios, Dios te va a devolver 1000, y ese tipo de afirmaciones que creo que distorsionan el propósito y para lo que fue diseñado el diezmo y la ofrenda, ¿no? Como un acto de adoración a Dios, como un acto de gratitud, de reconocimiento que todo lo que tengo viene de Dios, y yo lo doy a la iglesia para que la iglesia lo use para la extensión del evangelio, para pagar a mi pastor y cubrir sus necesidades, y hacerlo con generosidad también. Pero creo que hay una distancia de ahí a ver pastores que tienen mansiones, o de pronto tienen varios autos y hasta un avión privado, ¿no? Yo creo que ya son excesos. Y todo esto parte de una mala interpretación de la Biblia, o de un uso malintencionado en algunas veces. Entonces yo creo que si al pueblo de Dios nosotros le enseñamos a entender correctamente la Biblia, a estudiarla toda, porque si yo solamente tomo una porción de la Biblia, puedo tener un entendimiento limitado. Entonces, creo que es ahí donde estamos quizás fallando, y necesitamos entonces una enseñanza más profunda, completa, integral, digamos, de la Biblia, y enfatizando en una sana doctrina. Una de las cosas que yo conversaba con un líder evangélico hace poco es el hecho de que en Latinoamérica ha habido un crecimiento de muchas iglesias cristianas, evangélicas, independientes, y eso es bueno. Lamentablemente algunas de estas iglesias han crecido demasiado rápido, no tienen mucha gente, pero hay una enseñanza muy superficial, y también hay una falta de discipulado. Yo creo que estas dos cosas son fundamentales para el desarrollo y la madurez de un creyente. Tiene que haber una enseñanza bíblica sólida, completa, con una buena hermenéutica, una buena interpretación de la Biblia, pero también un discipulado personal. Es decir, esta relación de maestro-discípulo, donde yo le enseño a mi amigo, a mi discípulo, no solo teoría, sino con la práctica, con mi ejemplo de vida. Yo creo que eso es algo que es fundamental en el desarrollo y la madurez de un creyente, y algo que lamentablemente está faltando en muchas iglesias. Bueno, gracias a Dios hay algunas que lo hacen, pero creo que son las pocas. Yo le agradezco mucho a Dios porque cuando de joven llegué a la iglesia encontré justamente eso, encontré una buena enseñanza bíblica y encontré discipulado, o personas que me llamaban, me visitaban, oraban por mí, oraban conmigo, me enseñaban la Biblia,
y me daban ejemplo, ¿no? Y también recuerdo a uno de mis pastores de jóvenes que realmente hizo esto, invirtió su vida en mí, y entonces no solamente me dio teoría, sino me dio un ejemplo, y un ejemplo de servicio, de amor al Señor, que luego yo decidí seguir, y entré al ministerio pastoral. Bueno, y ahora me toca servir con el Ministerio de Radio Zacarías, en evangelismo y apologética. Pero yo creo que esto es lo fundamental, y resumiendo, es una enseñanza bíblica sólida, completa, buscando encontrar la sana doctrina, comprender toda la Biblia y tener un discipulado personal. Yo creo que esos serían los antídotos para combatir esta apostasía creciente, ¿no? Y que surge justamente de la misma iglesia evangélica cuando se aleja de los principios de la palabra de Dios. Le agradecemos por estar con nosotros aquí en Así Marcha el Mundo Evangélico de Radio del Pacífico y tocando ese tema de la apostasía teológica. Hemos estado escuchando atentos el análisis del pastor Pedro Gismondi Ruiz, director ejecutivo del Ministerio Internacional de Radio Zacarías. Un apretón de manos y mil gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana. Gracias, Juan, igualmente. Con la participación de distinguidos invitados, hemos tocado el tema la apostasía teológica, con el análisis y entendimiento de dos pastores de la ciudad, aquí en Así Marcha el Mundo Evangélico. Estamos en el mes de abril. Nos preparamos para celebrar en mayo un aniversario más del movimiento de oración. Gratitud a Dios por el Perú, mediante la oración perseverante de toda la iglesia para sanar nuestra tierra. Segunda Crónicas 7:14. Martes 10, 4 de la tarde, culto semanal del movimiento de oración por el Perú, en el Templo Catedral de Fe. Separe tiempo para la oración intercesora. Agradecerles por su incondicional sintonía y enterarse como cada fin de semana de la agenda informativa local, nacional e internacional del acontecer cristiano evangélico con la participación de nuestros corresponsales y a su vez distinguidos invitados, hablando sobre sus diversos temas de interés. Así es, llegamos al final de Así Marcha el Mundo Evangélico, escuchándonos donde se encuentren en los 640 amplitud modulada, www.pacificocomunicaciones.com y en Pacífico Comunicaciones Oficial en el Facebook. Enterándose de las principales informaciones del mundo evangélico, siempre es grato acompañarnos. En la producción y conducción, Juan Leca. Y en la co-conducción, Silvia Fernández. Buen fin de semana y sigan en la sintonía del Radio del Pacífico. Es diferente.